Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. El día de hoy vamos a buscar Romanos capítulo 16 del versículo 1. Voy a leer. Desde del versículo 1 hasta último 27 voy a leer. Acá sale muchos nombres. Ya veamos. Os reconociendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Y saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os
apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Y el hermano Cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hasta el versículo 27 he leído. Mucha gente dos cosas no sabía, ¿no? Una es cómo podía ser renacido y justificado ante Dios. Porque durante muchos años, muchas personas solamente aprendieron que no hay justo ni aun uno. Por eso toda la gente estaba teniendo razón. Tampoco tenía rara que estaba diciendo que somos pecadores. Está bien, el día hoy somos pecadores, mañana serán pecadores. Pasando 10 años serán pecadores. Hasta morir serán pecadores. Esta palabra no es raro. Es muy raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es el Salvador? El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Él nos salvó o todavía no nos salvó. Dice que Jesucristo nos salvó. Comparando de deuda, ¿no? Por ejemplo, yo tenía deuda, digamos, como $50,000. Pero yo no tenía capacidad para cancelar mi deuda. Pero un día tuvo misericordia de mí, mi tío, que tiene mucha capacidad. Él dijo que yo voy a cancelar su deuda. Y luego él fue al banco y canceló. Al cancelar, ¿de qué nombre va a cancelar? ¿De nombre de mí o de nombre de mi tío? Mi tío no tenía nada de deuda. ¿Para qué es necesario cancelar por su nombre? Sí o sí, él tenía que pagar mi parte por mi nombre
aunque él gasta dinero, él tenía que pagar por mi nombre, para que yo tenga libertad. Nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos, Jesucristo vino al mundo, quitó el pecado del mundo, Él fue crucificado. Entonces, nosotros estamos tocando la crucifixión de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, pero siempre somos pecadores. Entonces, antes de morir Jesucristo, somos pecadores. Después de morir Jesucristo, somos pecadores. Después de resucitar Jesucristo, somos pecadores. Jesucristo cuando fue arrebatado, somos pecadores. Cuando regresa por segunda vez al mundo, somos pecadores. Entonces, ¿qué relación está teniendo con Dios, con Jesucristo? No tendría nada de la relación con el Salvador, con esta fe. Por eso esta fe que está considerando solamente justo, no es correcto, no es bíblico. Si ustedes tienen la vista para leer este libro, Romanos capítulo 16, ¿cuántas veces está saliendo? Estoy dando saludos a los santos. Estoy dando saludos a los santos. Saludad a los santos. ¿Cuántas veces está repitiendo? Santo, 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 santo. No está ubicado a los ángeles, sino que a los hermanos que estaban viviendo en Roma. Apóstol Pablo estaba utilizando santo, santo, santo. Santo desde decir que está apartado del mundo. Fue santificado por la sangre de Jesucristo. Al ser santificado por la sangre de Jesucristo, y también ellos podían ser justificados, porque Jesucristo hizo 3 cosas por una vez. Al cancelar el precio de pecado de nosotros ante nuestro Dios, nos justificó, nos santificó, nos perfeccionó. 3 cosas. Por eso nosotros tenemos que aceptar lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice que ya canceló la deuda, ya canceló el precio de pecado, para que yo sea justificado siendo justo. Por la gracia de Jesucristo, yo soy salvo, justo, santo, perfecto. Entonces, según la palabra de Dios está escrito, pero uno que no acepta esta palabra, aunque acepta toda la palabra, acepta toda la palabra, que existe el Dios, que existe Jesucristo, que existe el reino de Dios, que existe el infierno, que es la palabra de Dios, es la Biblia, hay el juicio eterno, y todo está de acuerdo, está aceptado. Pero menos, yo no soy justo, yo soy pecador. Entonces, ¿quién estaba enseñando esta palabra, esta doctrina? ¿Quién estaba enseñando? No sé muy bien, porque durante muchos años estaba andando así. Entonces, ¿cómo podría decir que tal persona había enseñado, no? La verdad, ¿no? Romanos capítulo 3, el versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. Por eso necesita tener la fe, como igual que Abraham. Por eso Abraham creyó en Dios. Su fe fue contada por justicia. Por eso ustedes también tienen que tener la fe de Abraham para que sean justificados. Eso es lo que estaba mencionando apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que toda la gente reciba la salvación. Por eso el libro de Romanos se está enfocando claramente sobre la justicia de Dios. ¿De dónde viene la justicia de Dios? Por la sangre de Jesucristo, por la obra de Jesucristo.
habiendo obtenido eterna redención por su propia sangre, entrando en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente había cancelado todos nuestros pecados para que sean justos, santos y perfectos. Por eso apóstol Pablo está llamando a los santos, saludad a los santos, saludad a los santos. ¿Por qué hoy en día no utiliza esta palabra? Porque mucha gente está sujetando de la ley, están atados del pecado. Por eso uno que está atado de la ley, está atado del pecado, esta persona está siendo como pecador. Pecador todavía no ha renacido. Uno que no ha renacido andando, predicando, ofrendando, orando, alabando, puede hacer todo, pero su corazón no tiene la fe. Porque mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién puede vivir? ¿El justo o el pecador? Más el justo. Esta palabra, como dice, únicamente el justo puede vivir por la fe. Así está explicando. Por eso todos los pastores tienen que tener responsabilidad para explicar a los hermanos, a los nuevos. Ustedes son pecadores. ¿Desde cuándo? Desde que nació por medio de Adán, ya había establecido como pecadores. Pero Jesucristo, recibiendo bautismo por medio de Juan el Bautista, al siguiente día Juan el Bautista como decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya quitó el pecado del mundo, ya llevó el pecado del mundo, ya canceló el pecado de todos nuestros pecados, para que nosotros seamos justificados, santificados y perfectos. Eso es la fe verdadera. Por eso después de ser salvo, ya alguien pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo vivir? Ya no tengo nada de la ley, no tengo mandamiento. ¿Cómo yo puedo vivir? Por eso, tal persona falta crecer su espíritu. Todavía no sabe algo secreto después de recibir la salvación, qué tipo de mentalidad, qué tipo de corazón tiene que llevar. Por eso, Romanos capítulo 12, 13, 14, 15, 16 está explicando puramente sobre la vida de creencia. El justo, ¿cómo puede vivir? Detalladamente estaba hablando. Ya, por eso, de primero vamos a tocar el versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Imagínense una mujer, no sé muy bien su marido quién es él, o sola vivía, no, yo no sé muy bien. Pero en esa época, como en la época de apóstol Pablo, uno quería ser como diaconisa, no cualquiera persona podría ser establecida. Creo que y alguna persona debería tener mucha fe. Entonces, ella, a través de apóstol Pablo, escucha el evangelio. Después de haber recibido la salvación, su corazón había decidido una decisión. Yo voy a apoyar a la iglesia. Yo voy a apoyar en la vida de siervo de Dios. Por eso está saliendo. Ella nos ayudó bastante. También a mí
a mí mismo. Así dice. Ya veamos el versículo 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ayudar. Siendo una mujer que no sé muy bien, ella divorciada o casada o soltera, esa área yo no sé. Únicamente yo sé que ella era diaconisa. Y luego podía ayudar. En esa época, ¿cómo podía ayudar? ¿Por la palabra? No. ¿Por qué? Por la palabra no sirve. Apóstol Pablo estaba predicando, viajando y viviendo por la fe. En aquel entonces, ya por la fe, por la palabra, ¿qué sirve? Que vaya bien, Dios le bendiga. Solamente utilizaría su boca, no sirve de nada. Siendo diaconisa, trabajando, ganando, y podía servir a la iglesia y también a la vida de apóstol Pablo. Apoyó. Eso es. Por eso Dios de primero está pidiendo a los miembros que tengan este corazón, que tengan la decisión para servir a la iglesia. Porque sin apoyo no puede esparcir el evangelio. Se recuerda un día Jesucristo estaba quedándose en la casa. Una mujer llegó y perfume de alabastro que era muy precioso. Ella de repente derramó perfume directamente en la cabeza de Jesucristo y luego estaba ungiendo con su cabello, llorando, llorando. Este perfume era muy, como dice, era muy caro. El valor como de, podemos decir que un hombre que debería trabajar durante un año, una ganancia de un año de varón. ¿Cómo podemos decir? Cada mes sí ganaría como $1,000, entonces como $12,000. ¡Wow! Un perfume que vale así. Por eso alguna persona decía que debería vender esto como valor que 300 denarios, así dice. Un denario es un salario de un día de varón, pues casi un año. 300 denarios. Wow. Y luego repartiendo este dinero sería bueno porque está malgastando. Así estaba exhortando a esa mujer. Pero nuestro Señor Jesucristo, como decía, déjenlo. Él ya está preparando mi sepultura. Porque en el corazón de ella, un día conoció a Jesucristo, un día escucha el Evangelio, un día entendió que Jesucristo estaba muriéndose en la cruz. ¿Para qué? Para limpiar el pecado de ella. Ella era pecadora. Se dice que ramera. Durante muchos años se vendía su cuerpo para ganar dinero. Para vivir, mejorar, estaba cometiendo. Pero en el corazón de ella llegó evangelio, llegó el amor de Dios, llegó gran misericordia de Dios. Por eso ella estaba pensando profundamente, la verdad que Jesucristo va a morir pasando de 2 días. El día de Pascua, sí o sí va a morir. No sé muy bien. Entre sus discípulos no podían comprender la fecha, pero ella entendió.
Por eso antes de morir, ella trajo perfume precioso, derramó sobre la cabeza, llorando. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, donde quiera que llegue el Evangelio, tiene que contar la obra de ella para conmemorar, así decía. Significa que para llevar el Evangelio hasta confines de la tierra, sí o sí tiene que establecer predicador. También sí o sí tiene que establecer apoyo. Se llama los hermanos que quieren vivir apoyando a la iglesia, apoyando a la vida de los predicadores. Eso es bíblico. Por eso, esta palabra no es como mandamiento de Dios. ¿Dónde ubica entre 10 mandamientos lo que estoy hablando? No. Por medio del Espíritu Santo del Señor, estaba enseñando. ¿A quién? A Febe. Antes de recibir la salvación, esa mujer vivía como igual que una persona mundana. Le gustaba ganar dinero, le gustaba vestirse, le gustaba depositar en su cuenta mucha plata, etc. Pero después de recibir gran amor de Dios, su corazón estaba enfocando solamente en la iglesia, solamente en los siervos de Dios. Además, encontró apóstol Pablo. Por eso, en este capítulo, Romanos capítulo 16, está hablando muchas personas, apareciendo nombres. No sé muy bien, no conté todo, pero muchos nombres están saliendo, todos preciosos. Pero número 1, primera fila, está saliendo nombre de Febe, siendo diaconisa Febe mujer. ¿Por qué? Es decir, que en el corazón de apóstol Pablo, considerando ella que estaba sacrificando toda la vida para apoyar al Evangelio. Eso es la vida hermosa. Eso es tesoro. Porque si recibiendo la salvación una persona piensa que, me parece que no es necesario ofrendar, porque antes de recibir la salvación yo ofrendaba bastante para recibir la salvación. Con el objetivo de recibir la salvación y luego piensa, yo recibo la salvación, entonces no es necesario ofrendar. ¿Por qué? Ya recibí la salvación. ¿Entendió bien o no? Entendió mal. No llegó el Espíritu Santo del Señor, sino que llegó tontería en su mente. ¿Por qué? Recibiendo la salvación, tiene que valorar el Evangelio. ¡Wow! Nunca había escuchado esa palabra. Nadie me explicaba la redención eterna. Nadie me decía que la justicia de Dios viene por la fe. Yo también puedo ser justificado, santificado, perfecto. Eso es la verdad. Considerando que esta palabra es la verdad, entonces, ¿dónde existe más precioso? Es como igual que una persona, que trabajaba en el campo. Al cavar al campo, se encontró una caja de tesoros. Jesucristo, ¿cómo decía? Al encontrar el tesoro, ¿cómo decía? Tapa de cajón de tesoros. Y luego, inmediatamente va a regresar a su casa. ¿Qué es lo que va a hacer? Juntando dinero que tenía todo y luego vendiendo su casa, ¿qué es lo que va a comprar? Según la palabra de Jesucristo, ¿cómo dice? Va a comprar este terreno. Porque al comprar el terreno incluye tesoro, así dice. Entonces, Jesucristo decía que donde hay tesoro,
también hay su corazón. Así dice. ¿Cuál es más precioso en nuestra vida? Uno que considerando que el oro es precioso, entonces siempre será esclavo de oro para ganar oro, dinero, posesiones. Pero si en su corazón considerando el tesoro es el evangelio, entonces puede invertir de su tiempo, de su ganancia, de sus bienes. Es cierto. ¿Cómo nosotros podemos ser siervo de Dios? Entre todos los pastores, antes de ingresar como en la escuela misionera, alguno tenía su ganancia, alguno tenía su trabajo, alguno tenía su casa, alguno tenía y muchas cosas. Pero al ingresar a escuela misionera, sí o sí tenían que ofrendar todo, solucionando todo. Mano vacío puede entrar en el seminario donde Pastor Uxubag estaba enseñando. Me recuerdo el día, no sé muy bien fecha, pero en el mes de octubre de 1990, ingresando en el seminario misionera, como escuela misionera de Misión Buenas Nuevas, ingresando uno de 10 personas. En aquel entonces, al la clase, Pastor Uxubag nos avisó. Entre ustedes, alguien si tiene plata, hasta ahora está teniendo algo, traiga. No podía traer mucho porque ya todo solucionaron, ¿no? Antes de venir al seminario para quedarse alojando, todo tenía que ofrendar, solucionar todo. Mano vacía. Pero alguno tenía billetes, algunos monedas, así. Pastor Uxubag nos explicó, mire, durante muchos años ustedes vivían para ganar esto. Desde hoy ustedes podrán aprender cómo puede vivir confiando en Dios. Así inició. Por eso cada almuerzo nosotros solamente podíamos poco de fideo, ¿no? Porque no había muchas alimentaciones, ¿no? Entonces, cada día un plato de fideo nada más. Pero en aquel entonces nosotros no teníamos problema nada sobre comida, sobre vestidura, sobre alojamiento. ¿Por qué? Todos los que llegaron en el seminario solamente para vivir por el evangelio. Está pasando uno de 30 años. Dios bendijo en mi vida, en mi casa. Significa que nosotros, después de ser salvos, podemos copiar como igual que la vida de Febe. También, segunda parte, así sale, ¿no? Como dice, cuando llega Febe a Roma, tiene que ayudarle todo lo que se necesite ella. ¿Quién puede recomendar esta palabra? ¿Quién puede mandar esta carta como la carta para llevar a la iglesia de Roma ante mano de Febe? Creo que Febe estaba llevando, aunque había muchos hombres, pero Febe fue elegida y podía ser utilizado. Por eso, después de ser salvo, ya hay dos tipos de personas, ¿no? Uno que puede vivir para sí mismo. Por eso siempre piensa para su vida, para mejorar su vida, para poseer sus cosas. Pero alguno siempre piensa acerca de apoyo de la evangelización, apoyo en la vida de siervo de Dios, apoyo a la iglesia. Eso es. Más tarde, ¿quién es más bendito ante Dios? El que
fue utilizado de Dios, será más bendito que lo que vive para sí mismo. ¿Por qué? Mientras tanto que sirve al Evangelio, se levanta de su corazón ánimo, esperanza con Dios. Porque Dios, el Dios que recompensa a los que le busca, a los que le sirva. Pero nosotros tenemos que practicar esas cosas. Número 2, como dice el versículo 3, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Número 1, Febe. Número 2, Priscila y Aquila. Ya, Aquila es hombre, Priscila es mujer, son matrimonio. Ellos vivían de primero en Roma. Pero un día el emperador de Roma, Claudio, les ordenó, todos los judíos tienen que salir de Roma. Por causa de orden, ya su matrimonio de Aquila tenía que viajar. Pero justamente ellos llegaron a la ciudad de Corinto. Al mismo tiempo, apóstol Pablo llegó a Corinto. Y luego tenía trabajo junto, como mismo trabajo, por eso se encontraron. Yo creo que apóstol Pablo encontró al matrimonio de Aquila, les predicó el evangelio. Creo que ellos recibieron la salvación. Siendo colaborador. ¿Ya quién es colaborador? El que trabaja juntos. El que lleva mismo corazón, mismo paso. Cuando tiene dificultad, se une junto, caminando junto, trabajando junto. Es el colaborador. Para apoyar. Pero lo más importante es el versículo 4, como dice, que expusieron su vida por mí. Significa que como intercambio está poniendo la vida de matrimonio de Aquila para vivir, para la vida de apóstol Pablo. Es decir que en vez de apóstol Pablo, si quisiera morir, ya está de acuerdo, está listo. Si una persona tendría como su colaborador que tenga ese corazón, hasta su vida está poniendo, entonces, ¿cómo ellos podrán vivir? ¿Cómo ellos podrán trabajar? Por eso en Cristo Jesús, así Dios está utilizando, así Dios está estableciendo. Significa que en Cristo Jesús existen tales personas. Yo quiero morir por este siervo de Dios. Yo quiero servir para siervo de Dios. ¿Por qué? Dios está utilizando la vida de apóstol Pablo. Ya entonces no hay problema en mi vida. Ya quiero apoyar. Tales personas podían ver la ayuda de Dios, la gracia de Dios. Algún momento, como más de 2 años, se quedaba Corinto y luego pasando tiempo, matrimonio de Aquila y Priscila llegaron otra vez a Roma. Significa que en Roma habían muchos conocidos de apóstol Pablo. Yo estaba imaginando, ¿no? Apóstol Pablo nunca había viajado a Roma, pero Dios estaba escogiendo cada uno después de recibir la salvación en Corinto otra vez que vuelvan a Roma. Así Dios estaba controlando. También como parentelas, familias, cercanos, habían recibido la salvación. Antes de recibir la salvación a apóstol Pablo, y también existía de sus parentelas, y ellos también estaban llegando. Significa que
observando esta palabra, ¿no? No de repente el apóstol Pablo quería viajar a Roma, sino que Dios estaba llamando, enviando cada uno. Estaba enviando. Ya, veamos, como dice el versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Dónde recibe la salvación? Este hombre se llama Epeneto. Recibió la salvación en Acaya. Y luego él fue a Roma. Por eso Dios, observando uno justo, usted ya, que vaya a Roma. Usted también tiene que irse a Roma. ¿Con qué propósito yo tengo que vivir en Roma? Ya, no me pregunte ya. De primero vaya ya, espérense hasta que llegue mi siervo Pablo. Como si fuera así. Es decir, que antes de viajar a Roma, apóstol Pablo, ya algunos hermanos, todos estaban llegando. También no estaba viviendo junto, sino que alguna casa, muchas casas divididas así. Un grupo así, un grupo allá, un grupo aquel. Por eso estaba diciendo, saludar a la casa de fulano, saludar a la casa de otro, así estaba hablando. Luego el versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Significa que ya esta María, no sé muy bien, hay mucha María, Magdala María, Ave María, no sé, eso no. Entonces, pero mucha clase de María existe, ¿no? Por eso, no sé muy bien, pero creo que apóstol Pablo conocía esta María. ¿Es cierto o no? Por ejemplo, sin conocer nada, ya salude a María que estaba trabajando bastante. No puede decir. No es como ajena, sino que conocía en Cristo Jesús esta María. ¿Es cierto? También hay muchos ya, pero al llegar este tiempo, el versículo 17, últimamente el apóstol Pablo estaba hablando una cosa muy curiosa, como dice, ¿ya? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Así dice. Significa que el apóstol Pablo estaba enseñando el evangelio, la doctrina de Jesucristo, estaba hablando sobre la justicia de Dios, pero otro grupo que quería apartar, que quería dividir, siempre existe. Siempre. El Espíritu Santo del Señor quiere unir a todos los salvos, todo el siervo de Dios, pero por causa de división se divide. Un pastor de Chile me dice que en Chile 3,000 denominaciones existen, así dice, 3,000 denominaciones. En Corea del Sur solamente existe como uno de 270 denominaciones. Pero nosotros podemos ver que se dividieron muchas iglesias. Pero en Chile, legalmente 3,000 denominaciones así existe. ¿Cómo va a desarrollar evangelización? Mire, comparando de otros países, no desarrolló mucho evangelismo en Chile. ¿Por qué? Se dividieron. No puede trabajar juntos. ¿Por qué? Por causa de lo que está tocando trompeta, por causa de lo que está tocando guitarra, por causa de lo que está poniendo algo, pañuela en su cabeza, por causa de lo que alguien está no poniendo de pañuela,
por causa de lo que no está poniendo falda y por causa de lo que está poniendo pantalones. Mil de cosas está dividiendo, mil de cosas. Todo tenían codicia. Por tener codicia, nosotros ya vamos a apartar, vamos a unir esto. Usted tiene que observar Misión Buenas Nuevas haciendo Congreso de Líderes Cristianos. ¿Cómo está llamando? Toda denominación está uniendo. Con el pastor Usuba junto está trabajando. Por eso nosotros estamos ofreciendo Good News Theology School de Estados Unidos. Se inscribieron en Chile más de 20 personas, solamente en Chile. Ahora en Estados Unidos ya muchos, como más de, creo que 850 personas se inscribieron. Significa que Dios está bendeciendo. Porque nosotros no tenemos nada de regla, ni pared, ni denominación. Por eso, usted tiene que observar desde capítulo 1 hasta 16 de Romanos. Mientras tanto que estoy hablando, yo no había dicho nada de mi denominación, mi iglesia, mi misión. No, casi nunca había hablado, sino que la palabra de Dios así está escrito, transmitiendo solamente la palabra de Dios. Por eso en este siglo se necesita unir por medio del evangelio, por medio de la palabra de Dios, por medio del vínculo del Espíritu Santo del Señor, que Dios está convocando a cada uno de los pastores. ¿Por qué es necesario unir? Para trabajar juntos como colaboradores. En aquel entonces Dios va a trabajar fuertemente. Como lo que está testificando el pastor Juan Harim. Antes de encontrar a mí, después de encontrar a mí, ya está distinto. Está teniendo algo seguro. Está predicando el evangelio, marchando por la fe. Está iniciando, anunciando el evangelio en Ecuador. Significa que Dios quiere manifestar en la vida de nosotros. No solamente aprendemos teóricamente, sino que para que nosotros practiquemos. Por teniendo ese corazón, como igual que Priscila y Aquila, teniendo ese corazón para colaborar, para apoyar a la vida del siervo de Dios, trabajando juntos. En aquel entonces, Dios va a bendecir. También así sale un nombre, como dice el versículo 22. Yo, Tercio, muy importante este hombre, él escribió. Por eso alguien me decía, mire pastor Juanquín, Tercio dice que escribió Romanos, porque usted dice que apóstol Pablo escribió. Por ejemplo, ya, yo estoy hablando. Acá está mi secretaria, hermana Bárbara. Bárbara, ya, escriba lo que estoy hablando. ¿Cómo está pastor Juan Harim, donde vive Manta de Ecuador? Dice que está viviendo cerca de playa. Yo tanto quiero visitar a su iglesia para compartir la palabra de Dios. También si cuando Dios nos permita para pescar como igual que Pedro. No sé muy bien si tiene barco o no. Pero cuando Dios nos da bendición, podemos pescar y comer. También podemos marchar, predicar toda parte de Manta de Ecuador. Y luego ella ya preparando carta y enviando a Ecuador. Llegando esta carta por correo, ya uno de como una semana. Al recibir mi carta, ¿quién escribió? Alguien dice que, mire, está escrito Bárbara, esa es la palabra de Bárbara.
No es así. Solamente yo utilicé la obra de Bárbara, pero toda la palabra salió de mi boca. ¿Es cierto? Lo mismo. Apóstol Pablo habló lo que había recibido la visión de nuestro Dios. Jesucristo le enseñó el Evangelio largamente, desde capítulo 1 hasta 16. Todo. Y completamente salió de la mente de apóstol Pablo, que recibió la revelación del Espíritu Santo del Señor. Por eso en nuestros corazones considera esta palabra como la palabra de Dios. Amén. También acá sale el versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Acá sale otra persona, colaborador, considerando como hijo de apóstol Pablo. La verdad que en el corazón de apóstol Pablo, considerando como si fuera su hijo personal. Es decir, que se unía el corazón de Timoteo y con el corazón de apóstol Pablo. También últimamente nosotros podemos observar esta palabra, el versículo 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación del Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Significa que estaba llegando el evangelio. Es muy precioso porque desde antes de crear este mundo, Dios había preparado toda la bendición en Cristo Jesús. Solamente por medio de Jesucristo nosotros íbamos a recibir la salvación, íbamos a recibir el perdón eterno, íbamos a recibir la vida eterna. Ya tenemos. Por eso, como dice el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La verdad que ya estamos obedeciendo a la fe por escuchar el evangelio. Dios nos dio esta bendición. El versículo 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Por lo menos nosotros hemos aprendido Romanos desde capítulo 1 hasta 16, aunque faltaba mucho aprender profundamente, pero por lo menos nosotros hemos pasado. Hasta hoy, así terminamos clase 53 de explicación de Romanos. Entonces mañana iniciando Gálatas. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque realmente nosotros no conocíamos nada, pero por medio de lo que nosotros hemos hecho, conferencia internacional de CLF a través de Pastor Oxuba, desde aquel tiempo nosotros podíamos unir, estudiando juntos cada noche. Aunque alguna persona no podía participar seguido, pero corazón estaba junto con nosotros. Por lo menos el día de hoy nosotros ya hemos aprendido sobre Romanos. Espero que el Señor nos bendiga para que nosotros también podamos transmitir esta palabra a otras personas que todavía no conocen el Evangelio y la justicia de Dios. También desde mañana nosotros queremos aprender el libro de Gálatas. Espero que el Señor nos ayude, también nos acompañe y nos dé sabiduría del Señor para que comprendamos el secreto de la palabra del Señor. Y bendiga a todos los pastores que están escuchando esta palabra. Gracias a todos, oramos
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.